Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Isaías en la página 495 en las Biblias aquí en inglés, la Biblia de la Iglesia, perdón. Isaías 28, leyendo todo el capítulo. Isaías 28, empezando versículo 1. Ay de la corona de arrogancia de los hebreos de Efraín, y de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil de los vencidos por el vino. He aquí que uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas, los ha lanzado a la tierra con su mano. Con los pies es hollada la corona de arrogancia de los hebreos de Efraín, y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil será como el primer higo maduro antes del verano, del cual uno ve y tan pronto está en su mano se lo traga. En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona, gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia para el que se siente en juicio, y fuerza para aquellos que rechazan el asalto en la puerta. También estos se tambalean por el vino y dan tres pies por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, estando ofuscados por el vino, por el licor dan tras pies, vacilan en sus visiones, titubean en el pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un lugar limpio. A quien enseñará conocimiento, o quien interpretará el mensaje a los recién destetados, a los recién quitados los pechos, porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, linea sobre linea sobre linea, un poco aquí, un poco allá. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, da reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre la línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan, caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y aplastados. Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernante de este pueblo que está en Jerusalén, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Pondré en juicio, el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas cubrirán el escondite, y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador seréis su ayudero. Cuantas veces pase, os arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, y de día y de noche. Será terrible espanto el comprender el mensaje. La cama es muy corta para estirarse en ella, y la manta muy estrecha para envolverse en ella, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Y ahora no continuéis como escarnecedores, no sé que se hagan más fuertes vuestros grillos, pues de parte del Señor Dios de los ejércitos he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Escuchad y oíd mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día abriendo y rastreando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino? Y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites, porque
su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo, pues no se trilla el enaldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no se le siguiera trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus cabellos lo dañé, no se le triturará más. También esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su conejo y grande su sabiduría, que Dios escribe sobre nosotros su palabra. Bueno, yo tengo aquí una cobija que ustedes lo conocen por otro nombre en particular. Aquí vamos a ese tipo de cobija. O ustedes conocen esa cobija como un manto. Es 60 pulgadas por 48 o 50 pulgadas. Es la definición técnica de un manto. Se lo conoce así. Yo lo conoce como un problema. Si usted tiene tamaño mío y quisiera tomar una siesta bajo una cobijita así, tiene que escoger entre hombros fríos o dedos fríos. Estos son las dos opciones de usted con ese tipo de cobijita. Y el Señor aquí está enfrentando a Israel con varias imágenes muy conocidas a ellos, imágenes como una cobijita que no alcanza, no le puede calentar bien, porque Dios lo ama suficientemente y a nosotros también para decirnos, no adopten una cobija, no adopten una cobertura, una fundación para su vida que finalmente no te va a poder cuidar y mantener calentito, que no te vaya a proporcionar un sólido fundamento en el día de juicio. Esto es exactamente la congregación a que predicaba Isaías, exactamente lo que ellos estaban escogiendo. Ellos estaban escogiendo el problema de despertarse con hombros fríos o dedos de pie fríos, y eso no funcionará bien con ellos. Israel está intentando recibir o enfrentar el juicio de Dios con solamente una cobijita pequeña, pensando que a lo mejor podría yo llevar esa cobija haciéndome un pequeño fortaleza o esconderme tras esa cobija. Dios no me va a poder ver, no me podría alcanzar, traspasar mi cobijita para alcanzarme con sus juicios. Isaías aquí en Isaías 28 nos está diciendo, esa es una tontería. Aquí, oíd la palabra del Señor. El Señor le está proporcionando con una roca, una piedra angular, una fundación firme. No cambian eso para perseguir una cobertura de problemática, una cobertura que no te va a poder calentar ni proteger. Así que Dios nos dice aquí, no intentan mantenerse calentitos o encontrar su refugio en una cobijita que no te alcanza. En cambio, encuentra su seguridad en Cristo. Encuentra su seguridad en Cristo. El descanso, el reposo no puede venir a nosotros a través de cobijitas pequeñas. En cambio, seguridad, descanso y reposo eterno se encuentra solamente en aquella roca, Jesucristo. Este mensaje enfatiza, podemos decir primero uno, que las distracciones no nos dan un descanso verdadero. Lo vemos desde el principio, la corona de arrogancia de los hebreos de Efraín. Acuérdense de que Efraín es uno de los nombres de Israel, uno de las tribus, y recordamos de Oseas. Oseas refiere a los tribus por el nombre Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín es el más prominente, el más grande de aquellos tribus del norte, los días del norte, y Isaías está diciendo el ministerio de Isaías está conectado exactamente cuando Asiria y Efraín, esas tribus del norte, estaban a punto de colapsar y caerse. Isaías está diciendo, están confiando ellos en una corona de arrogancia. Bueno, para irnos un poco más atrás, en
el contexto de Isaías, volviendo al capítulo 13, y en aquella sección hemos sido enfrentados ya con el rey de Babilonia, quien es arrogante, quien piensa que puede ganar por su astucia al Señor. Y él es arrogante y dice que él puede seguir adelante. Y se acuerdan ustedes cuando hablamos de eso, hicimos contraste con Babilonia, el rey de Babilonia subiendo encima del montón, con Isaías 53, el sufriente sirviente del Señor Jesucristo, quien fue a través de su humillación exaltado. En cambio, Babilonia, Siria y Filistea, Edom, todas esas otras naciones, en cambio, en los últimos 15 más o menos capítulos que hemos estado leyendo en este libro, ellos han dicho, vamos a seguir adelante, podemos seguir adelante al exaltarnos a nosotros mismos. Y Dios está diciendo, mi propio pueblo, Efraín, ellos están siguiendo el mismo patrón. Ellos tienen la misma esperanza de examinarse a sí mismo a través de su arrogancia, y la arrogancia particular no estaba tan aferrado, tan aterrizado como la arrogancia de Babilonia. Babilonia por lo menos tenía ejército, por lo menos de Siria tenían victorias, hay que apuntar que era la gran jactancia, orgullo de los de Efraín. Nosotros tenemos las mejores fiestas, nadie puede emborracharse como nosotros nos emborrachamos, podemos tomar mejor que ustedes. Felicidades para nosotros. Pero Isaías dice, esta cobijita, esa cobertura no te va a proteger del frío, no te va a mantener a salvos y seguros en el día de adversidad para nada. Tu habilidad de emborracharse y fingir, entonces, bueno, yo no siento nada, yo no veo nada de peligro, olvido todo el peligro, entonces estoy salvo, estoy bien. Él dice, este es el argumento, esa corona es lo más débil de todos. Imaginar, fingir que la calamidad no esté ahí en la puerta. Yo estaba leyendo anoche apenas sobre Rusia en los 1916. Yo nunca leo esas cosas hasta lunes después de predicar, así que es sorprendente, es bueno que encontré eso de antemano. En 1916 los comunistas están subiendo allá en Rusia y Tsar Nicolás II está rehusando hacer nada para cambiar el rumbo del país. No, mis políticas, mis planes van a seguir adelante, vamos a seguir como nada en el rumbo, en el camino en que vamos. Y el historiador escribe que las riquezas de Rusia, los ricos entienden que su privilegio estaba desapareciendo, se perdieron en sus fiestas de tomar, emborracharse, todo lo que comían en sus fiestas grandes hizo inflación en los mercados negros, se metieron en todo tipo de asuntos pecaminosos y fueron asombrados del resto del mundo. En Rusia todo su entrego total a esos tipos de cosas, pero exactamente la historia que se está repitiendo es lo que sucedió en Efraín. De hecho, describe esta gente que había entrado y estaban consolándose uno al otro, habían hecho un pacto con la muerte, un pacto, un acuerdo, una alianza con la muerte. Ahora vemos todos lados y pensamos, mira, hace 6,000 años más o menos la historia humana nos dicen que no puede ser un pacto, un acuerdo con la muerte, que yo voy a ser el que voy a poder evitar la muerte. Pues no. Que ellos de alguna forma se habían convencido de que, bueno, tendremos un respeto saludable hacia ti, muerte, y para que no nos toques. Tan solo que si te honremos la muerte, que nos permitas a nunca morir. Otra corona necia y tonta de arrogancia. Te respetamos la muerte, ahora déjanos en paz. Y seguramente Dios nos está instruyendo aquí en Isaías 28 contra la tentación de escapar solamente, que acompaña al emborracharse.
ese sentimiento o actitud de escaparse de cualquier estilo de vida, la perspectiva o cosmovisión que diga, sea lo que sea o lo que sea para distraerme, para poder yo fingir que no hay dificultad y sufrimiento en el mundo, tan solo que me meto en tal comportamiento, ¿no? Así que podremos ver la necesidad de hacer un acuerdo, intentar hacer un acuerdo con la muerte o emborracharse. Pero Isaías, no quisiéramos que digamos, bueno, yo nunca he pensado en la muerte, nunca he pensado en hacer un pacto de la muerte y nunca había pensado yo en emborracharme, así que nada aplica a mí esas cosas. Isaías diría, tú podrías perderte en solamente entregarte a ver cosas en tu propia cultura, o si tú puedes alejar de tu mente o intentar alejar de tu mente cosas eternas a través de terapias, a través de comprar cosas, compra ahora, compra, o cualquier otro tipo de pasatiempo o cosa que hacemos. Él dice, esas cosas también son sin fruto y finalmente no te va a cubrir. No podría proporcionar la protección que usted necesita en el juicio que está por venir. Aquí está Efraín haciendo toda su fiesta que puede. Y no sabemos exactamente cuándo predicó Isaías ese sermón, pero habrá sido en los primeros 10, 12 años de su ministerio. Asiria subiendo poder. Y Efraín, sus días enumerados, ¿no? Aún así quisieran fingir, aunque Siria esté ahí en la puerta. Bueno, si tenemos vino suficiente para una fiesta más, estará bien. Los de Siria no podrían venir esta noche. Pero Dios dice, es de belleza dichosa, gloriosa. Es un flor que marchita porque el Señor, versículo 2, tiene un día fuerte y poderoso de parte, Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas. Dios nos recuerda aquí que este contraste que vemos, ¿no? Con el uso del día del Señor, hemos visto a través de todo Isaías que vimos en Sefonías también. Tenemos el día del Señor en mayúscula, es la segunda venida de Cristo Jesús, día final. Y luego, a través de toda la historia, tenemos esos pequeños días del Señor en que aparece Dios y trae juicio sobre personas. Y Dios dice, aquel tormento que está por venir será un día de juicio. Que tu jactancia, tu plan es un flor que desaparece. Versículo 1, versículo 4. Es como las primicias, primer higo del verano. Pues me gustan los higos, no me gustan los frutos primicias. No, es emocionante cuando su jardín tiene primeros frutos, tomates ahí listos, se están convirtiendo rojos. Es un buen día, ¿no? Buen día en Indiana. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice que es como el primer higo maduro del verano? Primeros frutos. Pues ve en tu contexto como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve y tan pronto está en su mano, se lo traga. Los primeros higos son muy emocionantes, pero hay como un solo tomate, ¿no? Ese se ve primer tomate pequeño del verano y salta su corazón y usted está feliz y de repente checa si nadie más lo vio que lo agarró, porque no quiere compartir ese primer tomate con los demás, así que lo come ahí rapidito. No lo comas en 30. Dice, nadie necesita preocuparse, no necesita comer nada más, porque come el tomate, ya comió el tomate. Sí, es emocionante, pero las fiestas de emborracharse que ustedes hacen son emocionantes. Su cobijita es emocionante, pero finalmente no satisface.
Nadie sale a cosechar el primer tomate y decir, ok, ya podemos tumbar todas las plantas. Tenemos todos los tomates necesarios para todo el año. No, eso finalmente no satisface. La cobija no cubre por completo. A lo mejor lo digamos de esta forma, como un miembro de la congregación de Bloomington decía uno y otra vez, algo así. Él decía, aquel perro no sabe cazar. Ese es un perro que no sabe cazar. Aquella cobija no te va a cubrir. Aquel flor va a desaparecer. Esta corona de arrogancia no va a funcionar. Esa es toda necedad. Esas distracciones no pueden proporcionar descanso verdadero. Vemos número 2, que sin embargo, la humanidad busca protección una y otra vez a través de distracciones. Isaías, en predicar este mensaje, él habla de Efraín y la cobija pequeña que ellos quieren construir por sí mismos a través de emborracharse en sus fiestas. Pero el corazón de Isaías habría sido un poco más pesado, porque no solamente se trataba de la gente allá en Chicago y su gobierno corrupto, porque sigue, ¿verdad? Sigue hablando sobre, versículo 7, también estos se tambalean por el vino. ¿Quiénes son ellos aquí? Ellos también estos. Bueno, si atrás decía versículo 14, su propia congregación dice, la gente de Jerusalén, la gente de la comunidad del sur, también están buscando distraerse, asimismo entretenerse hasta la muerte, podremos decir. En cada nivel se encontraba. Versículo 7 vemos que incluye el sacerdote y profeta, que también están involucrados en esto. Los dos clases de personas, quienes particularmente fueron responsables de conocer al rostro de Dios, de hablar por parte de Dios. El sacerdote, su trabajo principal no era uno solamente de hacer sacrificios, sino de estudiar la palabra de Dios a través de los 12 tribus, enseñando al pueblo la palabra de Dios. Y el profeta es el portavoz de Dios. Si alguien hubiera conocido a Dios y su culpa, cuánto se había acumulado pecado del pueblo delante de Dios y cuánto merecía el juicio y ira de Dios, decirles, ahora no es el tiempo para una fiesta, despiértense, los tiempos duros están por venir. El sacerdote y profeta hubieran sabido esto. ¿Y dónde los encontramos? Hay igual en la mesa como los demás, emborrachándose en la mesa de vinos. Otra ronda, yo invito el profeta y sacerdote y nos da esta imagen horrible, versículo 8, dice versículo 8, que todas las mesas, no hay lugar en estas mesas en que podría ver, por lo menos tenemos aquí gente tomando té. No, todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, suciedad. No hay un lugar limpio en la mesa. Aún, versículo 22. Toda la tierra es culpable. Y bien, la realidad es que nosotros podemos fácilmente despreciar a, la generación más joven que quiere hacer dormir a sus mentes solamente jugando videojuegos hora tras hora. Pero en realidad, nosotros como los profetas y sacerdotes de Jerusalén, cada uno de nosotros podemos decir, sabes que yo vivo en un mundo que yo quiero escaparme.
Yo también tengo mis pasatiempos. También tengo mis lugares de que huyo. Tengo mis cosas que veo, mis libros que leo, mis noticias que veo, solamente para no tener que pensar en y tratar con la realidad. Y vemos que ellos se habían distraídos a sí mismos. También versículo 9, por rechazar la enseñanza de Dios. Dios dice, tú eres un caso tan perdido, ¿sabes? Tengo palabras que entregar aquí. Tengo un mensaje que traes de mi profeta. Pero sí, si yo entro en un cuarto lleno de gente 100% ebrios, y digo, ese no es un buen momento para predicar el evangelio. Tiene que despertarse primero. Echamos agua fría a lo mejor a todos para que se despierten un poco. Entonces mejor esperas para traer el mensaje y su actitud así a la palabra de Dios. Dios trajo su palabra, vemos, aún así. Pero ¿a quién hay para enseñar conocimiento? Versículo 9. ¿Cómo puede ayudar a esa gente a entender el mensaje cuando todos estén borrachos? Dice Isaías. ¿Vamos a solamente enseñar a los bebés? Porque el mensaje de Dios, versículo 10, necesita ser enseñado de una forma sistemática. Y es un mensaje, dice versículo 12, que finalmente llevará a los cansados a un descanso verdadero, una refrescura verdadero. Pero versículo 12, ¿qué? Pero no quisieron escuchar. Y en vez de escuchar, se burlaron del mensaje de Dios, línea sobre línea, mandato por mandato, y todo lo demás siguen. Oh, eso es una tontería. Sigue otra vez hablando, está hablando otra vez. Mandato por mandato, otro capítulo en la palabra de Dios. Y lo trataban como nada. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no recibe las cosas de Dios, son tonterías a él, ni puede conocerlo, porque son discernidos espiritualmente. Y aquí está Efraín, cubriéndose con una cobija que no puede cubrirle, siguiendo en los pasos de los de Babilonia y Filistea. Y aquí está Isaías viendo a su pueblo natal, su ciudad natal, y dice lo cierto, lo mismo es cierto aquí. Y si somos honestos con nuestros propios corazones, nosotros también escogimos esa cobijita pequeña que no nos alcanza en vez de la cobertura verdadera. Y eso es lo que hace el versículo 16 tan inesperado. Si usted regresa al versículo 15 o 14 aún, tenemos agentes despreciando la palabra de Dios, escarnando la palabra de Dios, versículo 15, se han engañado uno al otro, haciendo un pacto, intentando hacer un pacto con la muerte. No vendrá a nosotros. Hemos hecho mentira en nuestro refugio. Estamos escondidos aquí en nuestra falsedad. ¿Y qué es la primera palabra del versículo 16? Por tanto, así dice el Señor Dios: aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada. Por tanto, espera, ¿qué hay en versículos 14 y 15? Bueno, versículo 1 hasta 15. ¿Qué hay en versículos 1 hasta 15 que conmoverá a Dios a decir, por tanto?
Por tanto, voy a poner yo una piedra. Ustedes no tienen fundamento, así que yo voy a darles uno. Y déjame darles una pista. No hay nada en versículos 1 a 15 que tenga nada que ver con esta gente que merecen. O porque hay algo pequeño de bondad en ustedes, algo bueno en ustedes. Así que voy a darles un fundamento. O voy a darles mejor cobija, mejor cobertura. No, no, no. Versículo 16. Todo se trata de gracia. Favor no merecido. No solamente favor no merecido, sino favor menos merecido. Favor que ha sido mostrado, dado sobre un pueblo rebelde, gente que no la merece para nada. Y Dios dice, yo veo el mundo, veo este mundo, a toda la gente aquí al lado, la iglesia presbiteriana reformada aquí al sur de Indianápolis, y no hay nadie, no hay nada ahí. Yo veo a esta gente, nadie merece ser salvo aquí. No hay una pequeña piedra sobre lo que yo podría edificar algo grande. Así que, porque ustedes son tan sin esperanza, perdidos, para que ustedes conozcan que el Señor salva, para que ustedes sepan que no son por obras de justicia que hayan hecho, que según su misericordia, sin embargo, que ha sido salvo, para que conozcan eso, que sepan esto, yo, Dios, pondré un fundamento en Sion, una piedra probada. No un bloque antiguo, viejo, que saque de otra casa derrumbada, diciendo, sí está bien, puedo arrojar esto por allá. No, una piedra preciosa, una piedra angular, un fundamento seguro y firme. Y lo que versículo 16 nos dice es que como gente que ha buscado escaparse, como humanos quienes hemos colocado nuestra confianza en cobijas que no nos cubren, ni flores que desaparecen y se mueren. Versículo 16 nos dice que de hecho, ¿por qué no tenemos nosotros fundamento? Porque nosotros hemos hecho a las mentiras nuestro refugio. Dios, en su gracia, en su misericordia y su compasión, proporciona un fundamento firme en el Señor Jesucristo. Y podremos nuevamente revisitar esta pregunta: ¿dónde y cuáles son nuestras cobijas pequeñas? Y Dios es tan bondadoso para decirnos, porque tú has edificado tu casa sobre la arena, yo voy a poner una piedra fundamental para ustedes, y quien que cree en Él, quien que cree en el Señor Jesucristo, no actuará con prisa. Para decirlo en nuestro hablar común o de día hoy, hablamos de hablar en prisa o con prisa. Así que no tiene sentido a nosotros. Pensamos, ¿qué quiere decir actuar o no actuar con prisa o rapidez? Lo que está diciendo es que quien sea que cree en el Señor Jesucristo no va a arrepentirse. No va a ver hacia atrás y decir, esa era un error por mi parte a comportarme así, a creer en esto. El que cree en Él, en otra traducción dirá, no será decepcionado o desilusionado. No va a ver hacia esa decisión de pasado con arrepentimiento y tristeza. Así que finalmente lo que Dios está
pidiendo, preguntando, ordenándonos hacer, de hecho, es huir y creer para poder encontrar reposo para nuestras almas. Escuchen y creen para encontrar descanso y reposo para sus almas. Todo el pasaje, a través de todo el pasaje, hay una exhortación no ser escarnecedores. Por ejemplo, versículo 22, versículo 23, 4 veces, 4 palabras hebreas dadas aquí. Escuchad, oíd mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. Y Dios dice, no se burlan, no sigan adelante así, versículo 22, a menos que se hagan más fuertes vuestros grillos. El pastor Wise antes usó la ilustración de luchar contra un cincho o un zip tie, y entre más fuerte, porque solamente se puede cerrar, ¿no? No se puede abrir fácilmente. Dios dice, deja de burlarse de mí, escuchen lo que yo les estoy diciendo, no confían en estas distracciones. Quiero que encuentren descanso. Y es interesante, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Encuentra descanso de qué? ¿O de quién quiere protegerles el Señor? ¿De quién? Pues vean a través del pasaje en versículo 2, por ejemplo, he aquí que uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta. Versículo 21 también, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim. Versículo en 2 de Samuel habla de cuando brotó Dios como aguas que brotaron contra los filisteos, o como Gabeón, aquí nos dice Gabeón más bien, se levantará enojado como Gabeón. Josué 10, 8 a 14, Dios arrojó grandes piedras del cielo sobre los 5 reyes de Canaán. Dios está diciendo, yo quiero darles descanso, no quiero brotar contra ustedes en mi ira. Pero viene un día en que yo me levantaré, versículo 21 otra vez, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra, versículo 21. Él va a realizar su tarea extraña, inusual. ¿Qué quiere decir esto? Sabe que el versículo más asustante para mí este verano ha sido Sofonías 1, versículo 12. Yo estaba leyendo el carro en vacación, escuchando el sermón de Pastor Ian, escuchando la lectura de la palabra. Sofonías 1, 12 dice que su actitud fue: el Señor no hará bien, ni hará mal. Y no sé de usted, pero es muy fácil que tenga yo una postura así hacia el Señor. Yo sé que el Señor está ahí a un lado, está aquí como una bendición pequeña, pero realmente va a quedarse aquí la olla en la estufa, y si no me meto la mano en la olla de agua hirviendo, no me voy a lastimar, no va a hacer nada, así que las bendiciones no van a aumentar a nada, así que voy a hacer todo lo que quisiera yo y seguir adelante en la vida, como una actitud deísta, ¿no? Como que Dios armó el reloj del mundo y está siguiendo, lo dejó aquí abandonado, y somos ellos ser contentos. El Señor no va a hacer nada, no va a hacer nada bueno, ni nada mal, ni nada grande. Sigamos pues adelante con la vida. Mismo concepto aquí en Isaías, ¿verdad? Que el Señor llevará a resultar su acción, va a hacer su tarea extraña, dice. Y ustedes
Y yo y todo el mundo a nuestro alrededor, a la gente llega a ser muy cómoda. Puede ser el Señor regresa, pero no será hoy. Nuestro país puede ser colapse, pero seguramente va a tardar varios cientos de años. Mi salud va a estar bien. Nos acostumbramos a las bondades diarias del Señor. Pero el Señor aquí nos dice, quiero que descanses y encuentres el reposo al reposarse en en el fundamento que yo he proporcionado. Déjame ser la corona de ustedes, de su gloria. Escúchame, haz caso a mí. Y pon tu peso en mí, tu confianza en mí, porque en mí encontrarás que soy fiel. Y lo que el Señor quiere de usted y de mí es para que nosotros pongamos nuestro peso, nuestra confianza, nuestra esperanza para salvación y ayuda en la roca que es Jesucristo. Y si usted necesita hacer eso por primera vez hoy día, o si usted necesita hacer eso para después de 10,000 veces hoy día, el Señor está llamando a ustedes y a mí. Es una creencia, una fe más pura. Yo he hablado mucho en las últimas llamadas sobre la distinción entre el día del Señor de minúscula y el gran día del Señor, el último día del Señor, cómo es o cuándo es que y por qué envía días del Señor en nuestras vidas. Porque permite que experimentamos terremotos y tormentas y granizo y rayos y tormentas y todo lo demás, y perder el trabajo y accidentes y cánceres y drama y conflicto en la familia. ¿Por qué permite que experimentamos estos días del Señor a través de nuestras vidas? Yo creo que podemos sacar de Isaías 28. Quiere que primeramente mostrar áreas en que nuestra esperanza no esté sobre su roca. ¿Por qué tan fácilmente estoy yo sacudido? Porque me he alejado de tener mi fe en el Señor, confiar en Cristo. Estoy confiando en David Hansen, estoy confiando en mi propia inteligencia y mi propia habilidad. Y el Señor dice, ¿oh sí? Bueno, a ver cómo te va a cubrir tu cobijita. Y el Señor nos ama lo suficiente para decir, voy a sacudir tu mundo. Voy a hacer que tus dedos de pie tengan frío un poco, para que vuelvas a mí, para que huyas a mí. Y número 2, podemos decir que el Señor hace esto para que podremos ver nuestra propia debilidad, que tan lejos somos de Él. Pero número 2, para que veamos qué tan sólido y fuerte es la roca. ¿Cómo puede usted conocer y saber que usted sería sabio, inteligente a enfrentar el gran día final del Señor y confiar en Cristo solamente? ¿Cómo sabe usted que eso es buena decisión? Bueno, una de las formas que usted sabe que es buena decisión es que el Señor envía pruebas de estrés a través de su vida una y otra vez, y usted puede ver que Cristo es suficiente para cuidarte. Yo no digo eso a la ligera, porque usted sabe cuáles son los días difíciles en su vida hoy día.
Algunos son públicos y todos sabemos esas situaciones que están enfrentando ustedes. Algunos de nosotros, solamente algunos de nosotros sabemos esas cosas, pero hay algunas cosas que nadie conoce. Versículo, más bien lo que ha pasado, ¿no? A su vida. Pero el Señor envía esos días pequeñas de crisis para que usted sepa, para que usted conozca que tiene un fundamento seguro, salvación en Cristo Jesús. Un fundamento que nunca será sacudido. Así que Isaías está diciendo aquí, oigan la palabra de Dios. Oigan la palabra de Dios y crean para encontrar reposo. Y él acaba su pasaje finalmente aquí en versículo 23 y 29, al decir que eso debe ser hecho con urgencia, y lo compara con alguien que está ahí fuera arrando o cosechando el trigo y todo lo demás, y lo que está diciendo que es que va a arrar, sabe lo suficiente a arrar y destruir la semilla. No está nadie en su tractor todo el verano arrando solamente. Bueno, es agosto, ¿qué está haciendo usted? Pues estoy arrando todavía. Bueno, será septiembre. Bueno, vamos a seguir arrando. Seguimos arrando nuestros campos. No, ningún granjero hace esto. Y Dios dice, sí, estoy arrando una temporada, pero no voy a estar arrando para siempre. Y cada día que Dios nos da advertencia y cada día en que Dios nos invita a usted y a mí a encontrar nuestro refugio en Jesucristo y solamente en Él, es un día más cerca a aquel día, el gran día en que volverá de nuevo Jesucristo. Así que la pregunta muy simple para usted esta mañana es, ¿qué es su cobertura? ¿En qué está usted dependiendo para calentarse, para protegerse de las tormentas y el frío? Y si la respuesta es cualquier cosa menos que mi cobertura, mi fundación y fundamento es Jesucristo, si hay otra respuesta que usted esté dando, usted está haciendo una decisión de tener dedos fríos, hombros fríos. Porque no hay otra cobertura que puede protegerse. No hay solamente ellos quienes pueden distraerse, puede usar para mentirse a sí mismo. Pero finalmente Dios dice, usted no lo merece, pero le voy a dar una piedra angular, un fundamento seguro y sólido. Y si usted quisiera solamente creer en Él, nunca será decepcionado o desilusionado. Que Dios le dé a usted y a mí gracia para poder confiar más y más en aquel regalo glorioso de Dios, el Señor Jesucristo mismo, en quien encontramos una y otra vez en las tormentas de nuestras vidas. Lo encontramos a Él un fundamento seguro, roca de refugio, y que Dios en su gracia sea como sean las tormentas hoy día en sus vidas, que proporciona por usted este fundamento firme y cobertura que usted necesita para mantenerle seguro aún en medio de dificultad. Señor, venimos a ti
como pueblo culpable y necesitado, como pueblo que ha intentado encontrar refugio en las cosas del mundo, en nuestros propios logros o éxitos, nuestra propia inteligencia, habilidad. Sin embargo, Señor, hemos encontrado una y otra vez que esas cosas nos llevan a problemas y desilusión y nos dejan ahí fuera en el frío. Pero te damos gracias que desde tu gracia abundante, no por nada que merezcamos nosotros, sino por tu misericordia y compasión que has enviado a Cristo al mundo para que tengamos refugio y reposo y salvación en Él. Damos gracias y venimos a ti aun con las cosas pesadas de nuestras vidas, las cosas que nos han sacudido, situaciones en que somos abrumados, en que no sabemos qué hacer. Y pedimos tu ayuda, tu consolación, tu cobertura. Danos tu gracia, pedimos. Amén.